Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Esta semana estaremos hablando acerca de Six Sigma para la clase de SIM. Mi nombre es Carlos Moreno. Para esta semana tenemos como temario qué es Six Sigma, definición, el desarrollo actual de la metodología, los procesos que lo componen y algunas conclusiones respecto al tema. Como objetivo se ha propuesto el conocer características y conceptos de la metodología de Six Sigma y presentar procesos y el desarrollo actual de la misma. Avanzando en la teoría, tenemos que Six Sigma o Seis Sigma, por su expresión en inglés, es una metodología de mejora de procesos, centrada en lo que es la reducción de la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o un servicio al cliente. La meta como tal de Six Sigma es llegar a un máximo de 3 cuartos de defecto por millón de eventos u oportunidades, una metodología llamada DPOE, entendiéndose como defecto cualquier evento en el que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente. Para esto, Six Sigma utiliza herramientas estadísticas para la caracterización y el estudio de los procesos, de ahí el nombre de la herramienta, ya que sigma es la desviación típica de una idea de la variabilidad en el proceso y el objetivo de la metodología como tal es reducir esta de modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente. Obtener como tal 3 cuartos de defecto de un millón de oportunidades es una meta bastante ambiciosa, pero es lograble. Se puede clasificar la eficiencia de un proceso con base a un nivel de sigma. Porcentajes obtenidos asumiendo una desviación del valor nominal de un quinto de sigma. Por ejemplo, si tengo un proceso para fabricar ejes que deben tener un diámetro de 15 más menos 1 milímetros, para que sean buenos para mi cliente, si mi proceso tiene una eficiencia de 3 sigma, de cada millón de ejes que fabrique, 66.800 tendrán un diámetro inferior a 14 o superior a 16 milímetros. Mientras que si mi proceso tiene una eficiencia de 6 sigma, por cada millón de ejes que fabrique, tan solo 3 cuartos tendrán un diámetro inferior a 14 y superior a 16 milímetros. Dentro de los beneficios que se obtiene del Six Sigma están mejorar la rentabilidad y la productividad. Una diferencia importante en relación a otras metodologías es la orientación al cliente. Los 6 pasos que componen los 5 pasos que componen el 6 Sigma son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Desarrollo de pioneros. Fue iniciado en Motorola en el año de 1988 por el ingeniero Bill Smith como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero posteriormente mejorado y popularizado por General Electric. Los resultados para Motorola hoy en día son los siguientes. Incremento de la productividad de un 12.3% anual, reducción de costos de no calidad por encima del 84%, eliminación del 99.7% de los defectos de su proceso, ahorro en los costos de manufactura sobre los 10 millones de dólares y un crecimiento anual del 17% compuesto por ganancias, ingresos y el valor de sus acciones. El costo de entrenamiento de una persona en la metodología de 6 Sigma se compensa ampliamente con los beneficios obtenidos a futuro. Motorola asegura haber ahorrado 17 millones de dólares desde su implementación, por lo que muchas otras empresas han decidido optar por este método. Situación actual. Six Sigma ha evolucionado desde su aplicación meramente como herramienta de calidad a incluirse dentro de los valores clave de algunas empresas como parte de su filosofía de actuación. Aunque nació en las empresas del sector industrial, muchas de las herramientas se aplican con éxito en el sector de servicios en la actualidad. Six Sigma ha visto influida por el éxito de otras herramientas como son el Lean Manufacturing, con las que comparte algunos objetivos y que pueden ser complementarias, lo que ha generado una nueva metodología conocida como Lean Six Sigma o LSS. Principios del 6 Sigma. El primero que encontramos es liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Esta metodología implica un cambio en la forma de realizar las operaciones y de tomar decisiones. La estrategia como tal se apoya y comprende desde los niveles más altos de la dirección y la organización. El segundo, Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye personal a tiempo completo.
La forma de manifestar el compromiso por Seis Sigma es creando una estructura directiva que integre líderes de negocios, de proyectos, expertos y facilitadores. Cada uno de los líderes tiene roles y responsabilidades específicas para formar proyectos de mejora. Entrenamiento. Cada uno de los actores del programa de Seis Sigma requiere de entrenamiento específico. Varios de ellos deben tomar un entrenamiento amplio conocido como currículum o Black Belt. Acreditación orientada al cliente y enfocada en procesos. Esta metodología busca que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente y que los niveles de calidad y desempeño cumplan con los estándares de Six Sigma. Al desarrollar esta metodología se requiere profundizar en el entendimiento del cliente y de sus necesidades. Con base en este estudio sobre el cliente se diseñan y mejoran los procesos. Dirigida con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientados los esfuerzos de esta metodología. Los datos son necesarios para identificar las variables de calidad, los procesos y el área en que tienen que ser mejorados. También se apoya de lo que es una metodología robusta. En esta se requiere una metodología para resolver los problemas del cliente a través del análisis y tratamiento de los datos obtenidos. Proyectos generan ahorro y aumento de ventas. Está claro como tal cual. El trabajo debe ser reconocido. La metodología también plantea proyectos largos. Es una iniciativa con horizonte de varios años, con lo cual integra y refuerza otro tipo de iniciativas. Y finalmente, lo que son Seis Sigma se comunica. Los programas de Seis Sigma se basan en una política intensa de comunicación entre todos los miembros y departamentos de la organización, tanto como fuera de la organización. Proceso. El proceso de Seis Sigma está basado en 5 pasos, que es definición, medida, análisis, mejora y control. Algo que es importante es que existen metodologías derivadas de Seis Sigma que se basan en definir, medir, analizar, diseñar, optimizar y verificar. Y la otra de variación es planificar, ejecutar, verificar y actuar. Además de esto es estandarizar, ejecutar, verificar y actuar. Ya, vamos a definir cada uno de los procesos que componen el Seis Sigma. El primero es definir. Es la fase de definición. Se indican los posibles proyectos Seis Sigma que deben ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. En esta fase existen diferentes preguntas que deben ser contestadas, como por ejemplo, ¿qué proceso existe en su área? ¿De qué actividades es el responsable? ¿Quiénes son los dueños de estos procesos? ¿Qué personas interactúan en el proceso directa e indirectamente? ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? ¿Tiene actualmente información del proceso? ¿Qué tipo de información se tiene? ¿Y qué procesos tienen mayor prioridad a mejorarse? El segundo proceso es medir. La fase de medición consiste en la caracterización del proceso, identificando los requisitos clave de los clientes, las características claves del producto o variables del resultado y los parámetros o variables de entrada, que afectan al funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. En esta fase debe responderse las siguientes preguntas. ¿Sabe quiénes son sus clientes? ¿Conoce las necesidades de estos? ¿Sabe qué es crítico para sus clientes derivado de su proceso? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son sus pasos? ¿Qué tipo de pasos componen el proceso? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Por qué son estos dos parámetros? ¿Cómo se obtiene la información? ¿Exactitud o precisión tiene el sistema de medición? El tercer proceso es analizar. En la fase de análisis el equipo evalúa los datos de resultado actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas pertinentes. De esta forma el equipo confirma las determinantes del proceso, es decir, variables clave de entrada o poco vitales que afectan a las variables de respuesta del proceso. Algunas de las preguntas que deben ser contestadas dentro de este proceso son: ¿cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? ¿Cómo estos fueron definidos? ¿Cuáles de las fuentes de variación son controladas o cuáles no? ¿Y cómo se monitoriza la variabilidad de estas presentes?
El cuarto punto del proceso es la mejora. En la fase de mejora, o improve del inglés, el equipo trata de determinar la relación causa-efecto. De forma matemática, sería la relación entre las variables de entrada y las respuestas de interés para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso. Por último, se determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. En esta fase se responden preguntas como: las fuentes de variación dependen del proveedor, quién es el proveedor, si tiene variables críticas, cómo éstas interactúan, quién las definió, qué ajustes de variables son necesarios para mejorar el proceso y cómo fueron estos definidos. Finalmente, la última parte del proceso es controlar. La fase de control consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el proyecto de Six Sigma se mantenga una vez que se haya implementado los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se da por finalizada, el equipo informa a la dirección y este a su vez se disuelve. En esta fase deben presentarse las siguientes cuestiones para las variables ajustadas: ¿qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? ¿Cómo fue definido? ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después de todo esto? ¿Cómo lo definió? ¿Cómo mantiene los cambios? ¿Cómo se monitoriza el proceso? Y finalmente, ¿cómo todo esto está documentado? Funciones y responsabilidades en Six Sigma. Para una exitosa implementación se debe seguir prácticas sensatas de personal y en la metodología técnica. Para la implementación de Six Sigma se debe seguir las siguientes prácticas de personal: líderes ejecutivos comprometidos con el proyecto que promuevan en toda la organización sus actividades. Líderes que se apropien de los procesos que deben mejorarse. Capacitación corporativa en los conceptos de herramientas de Six Sigma, determinación de la dificultad de los objetivos de mejoramiento, refuerzo continuo y estímulo. Estructura humana. La estructura humana de la metodología Six Sigma se compone de un director Six Sigma. Este se encarga de definir los objetivos estratégicos del programa, responsabilidades, selecciona el proyecto y los equipos que formarán parte de él de acuerdo con el objetivo. También comunica y difunde el programa. Altos directivos o campeones. Son los directores de área quienes proveen la dirección estratégica y recursos para apoyar los proyectos a realizar. Cinturones negros maestros no siempre existen, son personal seleccionado y capacitado que ha desarrollado actividades de cinturón negro y coordinadas. Capacitan y dirigen a los expertos en su desarrollo como expertos de Six Sigma. Por lo tanto, son buenos conocedores de la metodología con amplia experiencia en el campo. Cinturones negros son expertos técnicos que generalmente se dedican a tiempo completo a la metodología Six Sigma. Son los que asesoran, lideran el proyecto y apoyan en mantener una cultura de mejora del proceso. Se encargan de capacitar a los cinturones verdes, también tienen la obligación de encontrar y proponer mejoras. Finalmente tenemos a los cinturones verdes, que son expertos técnicos que se dedican en forma parcial a actividades de Six Sigma. Se enfocan en actividades cotidianas diferentes a la metodología como tal, pero participan o lideran proyectos para atacar problemas dentro de su área. Finalmente tenemos una conclusión de la metodología. En esta decimos que la metodología Six Sigma como tal es un conjunto de herramientas que aplicadas correctamente permiten a una empresa convertirse en una organización oferente de productos con nivel de calidad mundial. No es una iniciativa sencilla o fácil de aplicar, pero sí una vía para el logro del posicionamiento en el mercado con una alta ventaja competitiva, así como la certeza de saber que todo lo que esa organización produce, ya sean productos o servicios, cumplirá más allá de las expectativas del cliente.